buenas tardes. A nombre de la DIFOID les damos la bienvenida a esta asistencia técnica en relación a la resolución viceministerial número 123 del año 2022. Y iniciamos hoy este ciclo de talleres acerca de la evaluación formativa. Un saludo para todos. Esta tarde vamos a iniciar, como ustedes ya lo han podido hacer, registrando su asistencia en el enlace. Nuevamente les repito, vamos a seguir compartiendo el enlace para que ustedes puedan registrar su asistencia. Es un ciclo de 3 talleres acerca de la evaluación formativa. Para este grupo de las regiones invitadas del día de hoy, las fechas son las siguientes. 27 de marzo, hoy, el próximo lunes 3 de abril y el lunes 24 de abril. Esto está en el oficio a través del cual ustedes fueron convocados. Igual vamos a seguir haciendo los recordatorios a sus directivos. Bien, entonces vamos a presentarnos formalmente, seguramente ya nos conocen. Mi nombre es Lucía Mesías Ávila, especialista del equipo de gestión curricular, y el día de hoy vamos a estar también desarrollando este taller con nuestra especialista del equipo de evaluación, Gina Patricia Paz. Bueno, vamos a empezar presentándonos. Para eso hemos propuesto trabajar con una herramienta denominada Padlet. Ustedes ya conocen la herramienta. Voy a copiar en el chat la dirección o el enlace de este Padlet para que ustedes a través de ella puedan presentarse formalmente. Un gusto, estimados docentes, poder compartir con ustedes en este taller el día de hoy. Pueden ver ahí en el Padlet, donde ya hemos hecho una breve presentación. Lucía Mesías y yo, Gina Paz. Entonces nos situamos, estimados colegas, a la asistencia técnica de hoy lunes 27 de marzo en relación a la resolución viceministerial 123 aprobada el año 2022, denominada Disposiciones para la evaluación formativa de los aprendizajes de estudiantes de formación inicial docente de las escuelas de educación superior pedagógica. ¿Cuál es el objetivo de esta asistencia técnica? Fortalecer las competencias profesionales de los docentes formadores en evaluación formativa en el marco de la normativa vigente para su aplicación a partir del año 2023 en los cursos o módulos que se desarrollan en los institutos y escuelas de educación superior pedagógica. Esta tarde, la asistencia técnica, como ya les he comentado, estará a cargo de nuestra especialista Patti Paz y es un ciclo de talleres vinculados a esta norma. El primer taller, denominado el enfoque formativo de la evaluación en la formación inicial docente, que es el que vamos a desarrollar esta tarde. El segundo taller, relacionado al sistema de evaluación y calificación en la FIT, que se llevará a cabo el 3 de abril, y el taller 3, vinculado a la elaboración de las rúbricas, que se desarrollará el día 24 de abril. Son 3 talleres los que vamos a estar llevando a cabo. El taller 1, entonces, relacionado al enfoque de la formación. Muy bien, el enfoque formativo de la evaluación en la formación inicial docente. Vamos a leer los objetivos. El primero es afianzar las capacidades de los docentes formadores para determinar los criterios de evaluación y los desempeños de un curso o módulo del diseño curricular básico nacional de la formación inicial docente. Segundo objetivo, afianzar las capacidades de los docentes formadores para formular evidencias
y situaciones auténticas, así como en su análisis e interpretación. Bien, vamos entonces a dejar esta tarde en el uso de la palabra a nuestra compañera especialista, Patricia Paz. Gracias, Pati, por estar esta tarde con nosotros y te doy pase. Muchas gracias, Lucía. Vamos a pasar a presentar la agenda. Vamos a tener en el primer bloque la definición y tendencias de la evaluación formativa. Luego pasaremos a hablar sobre la articulación que hay entre las diferentes categorías curriculares del DCBR y los criterios de evaluación. Luego pasaremos a una primera ronda de preguntas donde dialogaremos sobre los aspectos que hemos abordado. En el segundo bloque se tiene contemplado abordar el ciclo de evaluación formativa y luego pasar a las evidencias de aprendizaje, su recojo y análisis, así como el trabajo con las situaciones auténticas. Finalmente pasaremos a una segunda ronda de preguntas. Bien, entonces empezamos con la definición y tendencias de la evaluación formativa. Bueno, primeramente señalarles que la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes es un aspecto muy importante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje en la formación inicial docente. A través de este proceso se ve evidenciar el desarrollo de las competencias que han podido alcanzar los estudiantes y llevando adecuadamente el proceso de evaluación, se pueden tomar acciones oportunas para poder mejorar. ¿Y qué entendemos por evaluación formativa? Pues en la definición de la resolución viceministerial 123-2022 del Ministerio de Educación, señalaba que la evaluación formativa es un proceso integral, sistemático y permanente. Señalamos que es un proceso integral porque porque nos permite que podamos valorar las diferentes variables que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, el nivel alcanzado por los estudiantes en cuanto a su aprendizaje, cómo va la interrelación entre los mismos estudiantes, la interrelación que hay entre el docente, el estudiante, qué tan efectivo ha sido el uso de los recursos y otras variables más. También decimos que la evaluación formativa es permanente porque ésta se mantiene a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje y no se destina solamente al final de este proceso. Y por otro lado, decimos que la evaluación formativa es sistemática. ¿Por qué? Porque hay una planificación, hay una organización de las diferentes variables que intervienen en la evaluación. Y finalmente, resaltar que el centro de la evaluación formativa es la retroalimentación del desarrollo de las competencias del estudiante. Bien. Ahora voy a presentar las diferentes tendencias o enfoques relacionados con la evaluación formativa. Voy a señalar sobre el enfoque o tendencia de la evaluación de desempeño, la evaluación auténtica, la evaluación para el aprendizaje, la corriente francófona, la evaluación del desarrollo. Voy a pasar por esas tendencias rápidamente y luego voy a recoger la percepción de ustedes en relación a lo que voy a presentar. Primeramente, la evaluación de desempeños. Acá cabe destacar que está enfocada en la actuación del estudiante, ¿no? Quiero ver qué tan competente es este estudiante, cómo despliega sus aprendizajes en determinada acción. A manera de ejemplo, hemos colocado ahí cuando un estudiante elabora un plano a escala o cuando el estudiante de FIT conduce una sesión de aprendizaje en una escuela de educación básica, cuando el estudiante de FI desarrolla un experimento de ciencia. Podemos ver ahí cómo despliega las diferentes aprendizajes que ha podido lograr en acción. Esto es la evaluación de desempeños.
centrado en la actuación del despliegue de aprendizajes del estudiante. Otra de las corrientes, enfoques, tendencias de la evaluación es la evaluación auténtica. Acá se centra en el uso de tareas auténticas, el uso de situaciones significativas, ¿no? Que permitan que el estudiante pueda poner en evidencia el aprendizaje que ha logrado. Para ello, se señala que estas tareas o situaciones auténticas deben ser realistas, que puedan llevarse a cabo en el entorno. También pueden ser situaciones imaginarias, pero que sean reales para el estudiante o que en la mirada del estudiante se puedan realizar. Estas tareas, estas situaciones deben ser complejas y desafiantes, deben movilizar las diferentes capacidades del estudiante, deben significar el alcanzar un reto. Tienen que tener un propósito definido. ¿Para qué estoy realizando esa tarea? El estudiante lo tiene que tener claro. Debe haber un destinatario. Eso significa que va a haber una persona a la cual el desarrollo de esta situación va a ser relevante para él. El estudiante, al enfrentarse a estas situaciones auténticas, va a desempeñar determinados roles. Por ejemplo, ahí podría tener el rol de ser un chef, el poder ser un empleado en un hospital, de una ambulancia, el poder construir una aeronave, un avión, poder ser parte de una orquesta musical, o como en la imagen que está en la parte central, también puede ser alguna labor de un obrero. Estas situaciones también deben de generar cierta incertidumbre, tal como se dan en la realidad, que hay ciertas dificultades en las situaciones, hay también limitaciones en la vida real cuando nos enfrentamos a determinado problema y pueden estar presentes en estas situaciones. Que permitan el uso de variadas estrategias, no que se limiten a una sola, sino que uno pueda hacer uso para resolver la situación de una estrategia, optar por otra estrategia, es decir, no se limita a una sola. El uso de estas situaciones auténticas implican que haya un tiempo un poco extenso, no es tan corto el desarrollarlas. Que se den contextos colaborativos, tal como se hace en la vida real, ¿no? Los trabajos normalmente no se dan con las personas aisladas, sino que implican cierta relación con otros. Que se genere una autoevaluación y coevaluación. Gracias a estas tareas que son significativas para el estudiante, yo puedo ver qué tan competente he sido al desarrollar esta tarea, que mis compañeros también puedan dar su opinión. Entonces son una serie de elementos que están presentes en estas situaciones auténticas o tareas auténticas. No necesariamente todos estos elementos tienen que estar presentes en esa situación, pero sí podrían estar presentes una gran parte de estos elementos. Bien. Entonces pasamos a otra de las corrientes, a otra de las tendencias, enfoques de la evaluación formativa, y tenemos la evaluación para el aprendizaje. Bien. A través de este enfoque se señala que la evaluación es parte de la planificación de la sesión del aprendizaje. Entonces yo cuando planifico tengo que tener claridad. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que voy a evaluar? Y luego hacer uso de esos elementos para efectos de la retroalimentación que voy a brindar al estudiante. Acá se promueve un compromiso de parte del estudiante hacia las finalidades de aprendizaje. ¿Y qué se puede entender por finalidades del aprendizaje? Bueno, colocándolo, relacionándolo con nuestro currículo, sería las competencias del perfil de egreso.
Estas serían nuestras grandes finalidades. Y también debe haber una comprensión, un entendimiento de estas finalidades por parte del estudiante, así como de los criterios que van a intervenir para evaluar. Entonces, estos son los elementos que resalta la evaluación para el aprendizaje. Espero que haya quedado claro estas diferencias que hay entre los diferentes enfoques. Luego tenemos la corriente francófona. Recuerden, en esta corriente se enfatiza la autoevaluación, que el estudiante pueda hacer uso de la autorregulación de su aprendizaje. Entonces tengo que tener en cuenta los diferentes elementos que intervienen para que el estudiante pueda autoevaluarse. Y también dan mucha importancia a la evaluación en 3 pares, cómo los otros estudiantes perciben que se ha dado el aprendizaje en un compañero. Finalmente, la autoevaluación y la coevaluación son confrontadas con la evaluación realizada por el docente. Entonces, la corriente francófona resalta estas diferentes formas que tenemos de evaluar. Finalmente, tenemos la evaluación del desarrollo. Acá el centro de este enfoque de evaluación del desarrollo es la progresión del aprendizaje del estudiante, cómo se va desarrollando ese aprendizaje a lo largo del tiempo. Para ello, recojo una serie de evidencias, las reviso, las analizo y las confronto con un mapa de progreso del aprendizaje. Así voy viendo cómo se va desarrollando este aprendizaje, con mira siempre a mejorar, a dar una retroalimentación para mejorar este aprendizaje. Y eso podemos compararlo con nuestros estándares de aprendizaje que tenemos. Nosotros tenemos unos estándares que me describen cómo se desarrolla el aprendizaje a lo largo del tiempo. Entonces, también hacemos uso de esta corriente de evaluación. Muy bien, ahora, después de este breve diálogo que he tenido, bueno, de esta breve recorrido por estos diferentes enfoques de la evaluación, vamos a ver lo que ustedes han percibido. Cuando ustedes ingresen a ese link, se va a activar una ventanita para que coloquen su nombre. Van a colocar su nombre. Luego se va a activar para que escojan a un personaje. Puede ser un pingüino, una rana, un león, diferentes personajes. En este momento están viendo la vista que yo estoy viendo como docente. Y veo que todavía no se han conectado. Entonces, escriban su nombre y a continuación escoge uno de los personajes y luego le dan a aceptar. Ya se han conectado 2 personas y yo no las veo todavía en pantalla. Veo que se están conectando 4, ahí están apareciendo, vean. Veo a Lucía. Gracias, Lucía. Vamos, vamos, voy a ganar. Vamos, colegas. Angélica, Víctor, Rosa. Muy bien. Somos como 30 en la sala. Podemos todos ingresar acá, en este link, para responder unas breves preguntas. Entonces, le voy a dar Start Game y van a aparecer las preguntas. Primera pregunta. A ver, lo leemos y tenemos 30 segundos para responder. Es la evaluación que destaca la autorregulación del aprendizaje del estudiante. Se fomenta la autoevaluación y coevaluación. A responder. Puede ser la opción A, B o C. A ver. Veo que 11 personas no han respondido. 12 personas, 13. Se acaba el Marquen, tiempo. por favor. Se acabó el tiempo. Tiene que ser un poquito más rápido. Vamos a la segunda pregunta.
30 segundos. Ahí va. Bien. Tienen que marcar uno de los recuadros, Pati, hay que informarles porque creo que están buscando una opción. Evaluación que destaca la actuación del estudiante. ¿Cuál será? Evaluación de desempeños, evaluación auténtica o evaluación para el aprendizaje. Ya están marcando. Tienen que seleccionar la A, la B o la C. 8 segundos. Uno de los tres recuadros tienen que darle clic. Bueno, tenemos 5 personas que lo hicieron correctamente. Siguiente pregunta, vamos. Gloria va a la cabeza. Muy bien, Gloria. Bien, ahí va. Evaluación que enfatiza la progresión del aprendizaje del estudiante, que tiene como referencia un mapa de progreso construido con la evidencia de aprendizaje. Marquen la A, evaluación para el aprendizaje, o la B, corriente francófona, o la C, evaluación de desarrollo. 8 segundos nos quedan. Ya 6 personas, 7 personas lo han marcado correctamente. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta. A ver, la evaluación es parte de la planificación con el objetivo de dar una retroalimentación al estudiante para que desarrolle sus competencias. ¿Qué marcamos? ¿La A, la B o la C? Evaluación para el aprendizaje, la corriente francófona o evaluación de desarrollo. 3 ya lo han hecho correcto, 5, 6, 8, 7. Acabó el tiempo. Muy bien. Lucía está ganando porque ha visto las preguntas. Mentira. Para motivar, pues, tiene que motivar, vamos. Siguiente, a ver, creo que es la última. Acá viene, atentos, rápido, la penúltima pregunta. Evaluación que se centre en el uso de tareas que consideran principalmente situaciones significativas, complejas y de contexto real. A ver, escojan una de las 3. Evaluación de desempeño, evaluación auténtica, evaluación para el aprendizaje. Ahí vemos que 4 personas, faltan 1. Muy bien. Listo. Y la última pregunta. A ver, vamos. La evaluación formativa se centra en la recopilación de evidencias de aprendizaje, que se brinde la calificación del desempeño del estudiante o la retroalimentación del desarrollo del aprendizaje del estudiante. ¿Qué marca? Los 7 lo han hecho correcto. Muy bien. Ya tenemos el resultado de acuerdo a lo que se ha preguntado. Veamos. Ustedes pueden ver en su juego que están los pingüinos y los diferentes animales avanzando. Acá, en primer lugar, está Daisy, seguida por Raúl, y en tercer lugar ha quedado Lucía, pero también tenemos a otras personas que han participado. Muy bien. Y ustedes tienen en pantalla con podios, donde se puede ver cuál es el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Excelente, muchas gracias. Entonces, vamos a ver ahora la articulación entre las categorías curriculares del DCBN y los criterios de evaluación, ¿no? Ya hemos estado teniendo asistencia técnica donde se ha podido profundizar sobre las diferentes categorías curriculares del DCBN y también sobre los criterios de evaluación. Ahora vamos a articularlos en esta presentación. Bien, entonces, acá tenemos, bueno, solamente resaltar que los DCBN han sido construidos considerando el enfoque por competencia, donde nosotros enfatizamos que la competencia es una potencialidad que tiene la persona y esta se puede ir desarrollando a lo largo de tiempo, ¿no? No solamente en la educación básica, no solamente en la formación superior, sino es una competencia para la vida que se sigue desarrollando. Bien.
Nosotros tenemos un perfil de egreso de la formación inicial docente que se ha elaborado desde una visión sistémica para garantizar que hay una articulación entre la educación básica, entre la formación inicial docente y la formación en servicio, ¿no? Acá se tienen diferentes supuestos compartidos en los 3 niveles y se van articulando. El perfil de egreso nos presenta la visión de competencias profesionales docentes que deben los estudiantes ir desarrollando durante su proceso formativo para que se puedan desenvolver luego de forma eficaz en su práctica docente. El perfil de egreso se ha construido considerando 2 elementos de política que son el currículo nacional y el marco del buen desempeño docente. Ambos son elementos claves para la construcción del perfil de egreso. Las categorías curriculares del perfil de egreso son dominio, competencias, capacidades y estándares. Dichas categorías favorecen una mejor comprensión de cómo está organizado y cómo se desarrollan las competencias profesionales docentes. Bien, acá podemos ver en pantalla la gráfica que muestra las 12 competencias del perfil de egreso, pero también, aparte de estas 12 competencias del perfil de egreso, tenemos 3 competencias más en los programas de estudio de educación inicial intercultural bilingüe y educación primaria intercultural bilingüe, referidas a la comunicación, a la lectura y escritura. Muy bien, y estas diferentes competencias están distribuidas o son parte de 4 dominios, y los dominios vienen a ser los campos o ámbitos de ejercicio docente, que agrupan un conjunto de competencias, mientras que las competencias son definidas como la facultad que tiene una persona de actuar en situaciones complejas, movilizando y combinando distintas capacidades, con el fin de lograr un propósito y generar respuestas que sean pertinentes a un problema. Entonces, esto también ya es bastante conocido por ustedes. Y acá quería resaltar que cada una de las competencias tienen capacidades, y las capacidades vienen a ser los conocimientos, las habilidades y las actitudes que los estudiantes van a utilizar para afrontar una determinada situación. A manera de ejemplo, acá hemos colocado 3 capacidades que corresponden a la competencia número 3, crea un clima propicio para el aprendizaje. Esta competencia se ha visto necesario que 3 capacidades me puedan dar referencia del desarrollo de esta competencia. La primera, que genera un ambiente de respeto, confianza y empatía con base a la valoración de la diversidad. Otra de las capacidades es que se promueve el involucramiento de todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje y, en general, en la vida común del aula, que regula la convivencia a partir de la construcción concertada de normas y la resolución democrática de los conflictos. Así como esta competencia tiene capacidades, igualmente, cada una de las competencias presenta una serie de capacidades que debemos ir desarrollando en los estudiantes a lo largo de los 10 ciclos. Bien. Otro aspecto que quisiera resaltar son los estándares de la formación inicial docente, ¿no? Estos estándares me permiten a mí ver cómo a lo largo del tiempo una competencia se va a ir desarrollando. Son descripciones de cómo se desarrolla la competencia a lo largo del tiempo. Me presenta expectativas compartidas, desafiantes, pero a la vez que se van a poder alcanzar. Me articula la formación inicial
con la formación en servicio. Nosotros tenemos una serie de competencias para desarrollar en la formación inicial y estas se relacionan con las competencias en la formación en servicio. Las primeras 9 competencias que nosotros tenemos, ¿no? Son las mismas competencias que señala el marco del buen desempeño docente y están articulados, tienen las mismas definiciones, tienen las mismas capacidades. Entonces, nos permite hacer esa articulación. En la formación en servicio tenemos la descripción de 3 niveles y en la formación inicial docente debemos alcanzar los 2 primeros niveles, ¿no? El nivel 1 que se debe lograr al término del 5º ciclo y el nivel 2 al término del 10º ciclo. Y en la formación en servicio aparecen 3 niveles más. En el diseño curricular básico nacional hemos colocado la descripción del primer nivel de la formación en servicio, que para nosotros sería el nivel destacado. Bien, gracias a estos estándares podemos hacer un monitoreo y una retroalimentación permanente en toda la formación inicial docente. Bien. Bueno, para profundizar esta parte, quiero señalar que tenemos diferentes videoconferencias que se han hecho en los últimos años, cuando se ha brindado la asistencia técnica. Uno de los primeros videos que recomiendo revisar es el desarrollado por Luis Guerrero, cuyo tema era el perfil de egreso de la formación inicial docente hacia una visión renovada de la docencia, donde él me presenta lo que entendemos por competencia, el sentido de las competencias de cada una, el sentido de cada una de las competencias que aparecen ahí en nuestro perfil de egreso. Entonces, todos están cordialmente sobre las competencias del perfil de egreso. Otro de los materiales importantes que ustedes deberían revisar nuevamente es la videoconferencia, los estándares de la formación inicial docente, que son componentes claves para evaluar la progresión de las competencias del perfil de egreso. Ahí tuvimos a dos destacados docentes, Liriama Velasco y Alan Silva, donde nos hacen una presentación de los estándares. Liriama nos hace una presentación general de lo que es, de cómo es concebido los estándares, dándoles todo su sustento teórico, y Alan Silva hace la presentación de los estándares aterrizados en el diseño curricular básico nacional. Entonces son 2 videoconferencias que los invito para que ustedes puedan profundizar lo que estamos trabajando. Otro de los documentos también importantes para agilizar nuestro trabajo en la parte de planificación y evaluación es que nosotros hemos sistematizado, ¿no? Todo lo que se ha publicado en relación a las competencias, capacidades y estándares del perfil de egreso de la formación inicial docente en un solo documento, ¿no? Ustedes tienen el DCBN donde se explica cuáles son las competencias, capacidades y estándares y se describen el nivel a los cuales debemos llegar en los estándares. Pero también ha salido en los DCBN de secundaria un anexo donde se describen qué es lo que se entiende por cada competencia, por cada una de las capacidades. Entonces, ello lo hemos colocado en este documento, ¿no? Ahora, Lucía les va a alcanzar el link para que puedan acceder a esos documentos que ya han sido publicados. Pero este es un compendio de lo que dice, como les digo, el DCBN, en los primeros DCBN lo que salió, luego posteriormente han salido en los DCBN de secundaria. Bueno, otro de los elementos que son importantes señalar es el mapa curricular. Nosotros tenemos un mapa curricular, ¿no? Donde podemos ver cuáles son los nombres de los cursos, módulos y la relación que hay con las diferentes competencias y dominios de nuestro perfil de egreso. Entonces, ahí se ve cómo se han podido articular
los cursos con las competencias. Se priorizan determinadas competencias para que ellas se vayan desarrollando en los diferentes ciclos. Ahora en pantalla solamente ustedes pueden ver los cursos y módulos del ciclo 1 y 2 y la relación que hay con las diferentes competencias en un nivel 1 de desarrollo del estándar de aprendizaje. Este nivel 1 debe ser alcanzado hasta el 5º ciclo. Luego hay una segunda parte del mapa curricular donde podemos ver los nombres y cursos de los módulos del ciclo 6 al ciclo 10 y su relación con las diferentes competencias, pero en un nivel 2 del estándar. Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta para efectos de la planificación. Nosotros a través de un curso desarrollamos diferentes competencias, pero vamos a tener que priorizar las competencias que señala el mapa curricular para efectos de reporte de la evaluación que vamos a realizar. Bien. Bien, luego de haberles recordado estas diferentes categorías curriculares del DCBN, me voy a centrar en los criterios de evaluación para hacer esa relación entre las diferentes categorías curriculares y los criterios de evaluación. Primeramente, señalar que ha habido un cambio en la concepción de criterios de evaluación. Antes, nosotros, como hemos sido formados, los criterios de evaluación eran para juzgar cuán bien había logrado un objetivo de aprendizaje el estudiante. Por ejemplo, que un estudiante pueda recopilar datos utilizando una encuesta, algo muy puntual. Teníamos indicadores muy específicos. Entonces, el aprendizaje estaba un poco segmentado. Es la forma como a nosotros nos han evaluado y como nos han enseñado a evaluar. Ahora todo ello ha cambiado. Ahora los criterios de evaluación permiten juzgar cuál es el nivel de desarrollo que se ha alcanzado hacia finalidades educativas, es decir, hacia las competencias. ¿Cuál es el nivel de desarrollo que ha podido alcanzar un estudiante en determinada competencia? Así tenemos que concebir ahora los criterios de evaluación, ya no para un aprendizaje puntual, sino para algo más grande. Esto es lo que propone nuestro currículo actual. Los criterios deben permitir observar los aspectos centrales de la competencia y no evaluar por separado fragmentos de aprendizajes. Se debe destacar que los criterios de evaluación deben ser estables en el tiempo para poder medir el progreso del aprendizaje del estudiante durante su formación. Observando lo mismo, puedo determinar el progreso que tiene este estudiante, observarlo en diferentes tareas, pero manteniendo fijo qué es lo que yo quiero observar, ¿no? Muy bien. Al ser estables en el tiempo, permite que el estudiante se apropie de los criterios de evaluación, por lo que lo va a ver de forma recurrente y va a poder permitirle a él autorregular su aprendizaje. Además, permite al docente tener una rúbrica estable y no tener que inventar una nueva para cada una de las situaciones que desee evaluar, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja. Al respecto, Wiggins y McTighe señalan que las tareas o productos pueden ser variables, todo aquello que va a realizar el estudiante, pero los criterios de evaluación y las rúbricas deberían mantenerse o deben mantenerse y ser estables. Esto es lo que nos señala estos autores que han trabajado bastante en lo que es la evaluación para el aprendizaje, la evaluación auténtica. También señalan que los criterios de evaluación deben ser explícitos, se deben dar a conocer a los estudiantes previamente. Pueden los estudiantes participar incluso en la formulación, ¿no?, de estos criterios, eso es lo que se señala.
Estos criterios deben ser consensuados con el equipo docente para que tengan un lenguaje común a lo largo de la formación inicial docente. Los criterios de evaluación se comparten desde el inicio del curso, desde el inicio del módulo y no al final del ciclo. Los criterios de evaluación, como lo señalamos acá, son referentes para la valoración del desarrollo de competencias profesionales docentes. Los criterios de evaluación de las competencias se elaboran tomando como referencia las capacidades y los estándares de la formación inicial docente. Me dice qué aspectos centrales de la competencia debe evaluar. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta en relación a los criterios de evaluación. Por eso que si nosotros asumimos que las capacidades son los criterios de evaluación, es válido, porque estas capacidades se mantienen estables durante la formación inicial docente, incluso durante la formación en servicio. Entonces yo voy a poder saber qué mirar a lo largo del tiempo en un docente. En cambio, si yo voy cambiando estos criterios de evaluación, entonces mi aprendizaje va a estar muy segmentado y no me va a ser fácil ver ese desarrollo de las competencias del estudiante. Bueno, estos criterios de evaluación me van a permitir definir las evidencias de aprendizaje, el diseñar las situaciones auténticas, el poder elaborar los instrumentos de evaluación y lo más importante, va a permitirme formular la retroalimentación. ¿Por qué? Porque yo voy a saber hasta dónde pudo llegar mi estudiante y voy a tener elementos para poder dialogar con él. Bien. Para profundizar los criterios de evaluación, recomiendo que vean la videoconferencia realizada por Jessica Tapia, donde nos da un panorama general de lo que son los criterios de evaluación, cómo fue concebido anteriormente y la mirada actual que se tiene de los criterios de evaluación y cómo esa mirada actual lo hemos incorporado nosotros en el DCBN. Muy bien. Entonces, para cerrar esta primera parte, simplemente resaltar, ¿no? De que estos diferentes elementos curriculares, que son los dominios, las competencias, capacidades y estándares, se articulan con los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación nosotros podemos asumir que son las capacidades, porque me va a permitir a mí observar el aprendizaje del estudiante a lo largo del tiempo. Igualmente, hemos traído un ejemplo donde podemos ver esa articulación entre las categorías curriculares y los criterios de evaluación para que les quede claro a ustedes y puedan usarlos cuando tengan que realizar el trabajo de la planificación. Y luego de su ejecución, por supuesto. Bien. A manera de ejemplo, he traído el curso descrito de aprendizaje de las matemáticas 1, que está en la parte derecha. Ahí podemos apreciar la descripción del curso. Este curso se desarrolla en el programa de estudios de educación primaria, en el tercer ciclo. Prioriza 3 competencias. La competencia 1, que en la leyenda está de color azul. La competencia 2, que en la leyenda está en color rojo, y finalmente la competencia 5, que lo hemos resaltado en color verde. Entonces, eso me muestra el DCBN, una descripción de los cursos. Las competencias que se ha priorizado, y yo, con el equipo docente, lo que debo de hacer es ver la relación que tiene la descripción de ese curso con las competencias del perfil de egreso. Entonces, si me dice que ha priorizado las competencias 1 y 2, 5, traigo las competencias 1, 2 y 5. Y su respectivo estándar para ver qué aprendizajes señalados en el estándar tiene relación con el curso. Entonces, en pantalla, en relación a la competencia 1,
voy a leer lo que he resaltado ya en color azul en el curso, en la descripción del curso. Primero, resalto que la competencia 1 está relacionada con el conocimiento y comprensión de las características de los estudiantes, de sus contextos, pero también está relacionado con los contenidos disciplinares que uno debe enseñar, con los enfoques, los procesos pedagógicos, para promover capacidades de alto nivel, ¿ya? Entonces, teniendo claro de qué se trata la competencia, veo la descripción del curso y me dice, el curso tiene por propósito que el estudiante de formación inicial docente comprenda los aspectos disciplinares y didácticos de la matemática que favorece el proceso de aprendizaje de los estudiantes del ciclo 3 de educación básica. Claramente ahí enfatiza esos aspectos centrales de la competencia. Luego sigo leyendo otro aspecto resaltado en azul. Los estudiantes van a reflexionar sobre los procesos que intervienen al plantear y resolver problemas. Acá enfatizan los procesos para plantear problemas y resolverlos. Otro aspecto que he marcado en azul, comprender los procesos que se llevan a cabo cuando los estudiantes de educación primaria construyen las nociones y significados del número, operaciones aditivas, equivalencias, patrones, formas geométricas y sus propiedades, la organización espacial, que vean lo posible o imposible de un suceso y el manejo de datos, como también utilizar diversas representaciones de las nociones matemáticas. Muy bien, acá puedo ver diferentes aspectos de la disciplina matemática. Y finalmente hay una oración al final o una frase que se ha marcado, que en este proceso el estudiante del curso profundiza en los contenidos disciplinares que están asociados a los temas abordados durante su desarrollo. Se refieren a los temas que acabo de leer hace un momento. Entonces hay una profundización disciplinar. Bien, ahora me voy al estándar. Como yo tengo conocimiento de la competencia, rápidamente he podido marcar en color azul aquellos aspectos que se han descrito en el curso en relación a la competencia 1. Ahora, veo el estándar y el estándar debe ser logrado al término del quinto ciclo, pero yo en este curso del tercer ciclo ya puedo ir desarrollando algunos aspectos. Veo el estándar y veo qué aspectos puedo ir desarrollando. ¿Que comprende el aprendizaje? En el que intervienen diferentes procesos cognitivos, por supuesto, porque cuando he leído la descripción del curso me habla de diferentes procesos del área de matemáticas que se van a ir desarrollando, que son a nivel cognitivo. Entonces, eso sí se va a trabajar, ¿no? Los procesos del área de matemática. Bien. ¿Y a qué se refieren con esos procesos? Se refieren a las diferentes capacidades que se desarrollan en el área de matemática en los estudiantes de educación básica. Otro aspecto, comprende los conceptos centrales de distintas disciplinas involucradas en el currículo vigente. Claro, estamos trabajando el área de matemática para la educación básica de estudiantes del tercer ciclo. Entonces también está relacionado con ello. Y finalmente con el enfoque de área. Por supuesto que sí, porque en parte de la descripción hemos estado mencionando el enfoque del área, ¿no? Justamente en la tercera línea se puede ver que en forma explícita se señala el enfoque centrado en la resolución de problemas, que es el enfoque del área de matemática. Entonces, esos son los aspectos que del estándar voy a ir trabajando y voy a evaluar. Eso es lo que he podido identificar. Los otros aprendizajes que están señalados ahí seguramente lo iré logrando con otro de los cursos que se dan en la formación, en el programa de estudios de educación primaria. Bien, pero este curso, según lo que yo veo, solamente esos aprendizajes voy a priorizar. Luego me voy a la competencia 2, relacionada con la planificación. Entonces, veo en la descripción del curso qué aspectos, qué aprendizajes descritos están relacionados con la planificación.
ya ustedes lo tienen ahí resaltado en rojo, se señala: el estudiante de formación inicial docente genera situaciones del contexto que permitan al estudiante de educación primaria construir nociones matemáticas. Entonces se va a priorizar eso, que puedan generar situaciones de aprendizaje. Otro aspecto, que propongan actividades que propicien dicha construcción, especialmente aquellas que emplean materiales concretos o tienen carácter lúdico, considerando las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes de educación primaria, en correspondencia al currículo vigente y a contextos sociales y culturales diversos. Entonces, ya tengo claro qué cosa me están pidiendo en torno a la planificación y me voy al estándar. Nuevamente, leo con detenimiento el estándar y veo qué aprendizajes voy a poder evaluar. Ahí se señala, en rojo ya lo he resaltado, que los estudiantes van a poder realizar una planificación centrada en el aprendizaje, que parte de las expectativas definidas en el currículo y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes para proponer situaciones, justamente que es lo que acabamos de leer. Disculpen, me pasé a la diapositiva siguiente. Y también que puedan proponer recursos de aprendizaje. Finalmente, propone situaciones de aprendizaje que respondan a los propósitos de aprendizaje. Entonces, esa es la relación que he podido encontrar. Y ahora me voy a la competencia 3, que es referida a la evaluación. Acá, en la descripción del curso se señala: se aplican instrumentos para recoger, analizar e interpretar evidencias de aprendizaje de los estudiantes de educación primaria para identificar principales logros y dificultades en las nociones matemáticas. Entonces yo leo todo lo que se señala en el estándar y veo que hay relación con la interpretación de evidencias de aprendizaje, que está marcado en verde, y luego al final también el aplicar instrumentos de evaluación para recoger evidencias de aprendizaje en función de los propósitos planteados. Entonces, lo que ustedes ven resaltado en el estándar, he visto esa vinculación, ¿no?, entre la descripción del curso y la descripción del estándar. Muy bien. Una vez que tengo claro cuáles son los aprendizajes que voy a priorizar en el estándar, veo con qué capacidades están relacionadas. En la competencia 1 tiene 2 capacidades: el comprender a sus estudiantes y sus contextos, así como comprender los conocimientos disciplinares que fundamentan las competencias del currículo vigente. Ambas capacidades veo que están relacionados con lo que les he estado leyendo. Entonces, trabajaré ambas capacidades. En cuanto a la planificación, veo que tiene 3 capacidades. Sin embargo, mi curso prioriza el desarrollo de 2 de esas capacidades. La primera, que establezca propósitos de aprendizaje, expectativas de aprendizaje en el currículo y que respondan a las necesidades de aprendizaje. Y la tercera, que proponga situaciones y recursos de aprendizaje que guarden coherencia con los propósitos de aprendizaje. Entonces, esas 2 guardan relación con los aprendizajes que he podido resaltar. Con la que no guarda relación es con la segunda capacidad de la competencia 2, el diseñar planificaciones anuales, unidades. No, mi curso no da para tanto. Entonces, esa capacidad no la voy a trabajar en este curso, pero sí 2 de ellas. Entonces, no necesariamente cuando ustedes trabajen un curso tienen que desarrollar todas las capacidades. En caso se pueda, sí lo hacen, pero si no se puede, solamente priorizan aquellas que sí van a poder trabajar. Finalmente, en la competencia 5, veo que guarda relación con 2 de las 4 capacidades. El usar una variedad de, usa evaluación para recoger evidencias sobre los aprendizajes. Sobre la segunda capacidad, yo he resaltado algunas palabras claves para no olvidarme. Y sobre la siguiente, el interpretar las evidencias de aprendizaje. Entonces, guarda relación con estas 2 capacidades. Y si ya tengo claro cuáles son las capacidades, entonces esos serían mis criterios de evaluación. Esas capacidades que he señalado se convertirían en mis criterios de evaluación.
¿Por qué? Porque lo puedo mantener estable, esas capacidades a lo largo del tiempo e irlas evaluando. ¿Ya? Muy bien. Pero el trabajo nuestro no termina en determinar los criterios de evaluación, ¿no? Ese análisis que hemos hecho es muy importante, recomendamos hacerlo de forma colegiada, sino que el trabajo continúa en la elaboración de desempeños. Y rápidamente les voy a presentar lo que tenemos acá. La definición de desempeño es que es una actuación que se puede observar en el estudiante, la cual la podemos describir, evaluar y que expresan el nivel de desarrollo de su competencia. Esta definición está tomada del marco del buen desempeño docente. Ya. Entonces, vamos a trabajar con esta definición. Recordemos que para yo poder escribir mi desempeño, tengo que tener en cuenta el criterio de evaluación, porque el desempeño debe responder esos criterios de evaluación. Pero el desempeño también en la norma nos dice que tiene en cuenta las características de los estudiantes. Entonces hay que tener en cuenta ello. ¿Cuáles son esas características para ver qué le podemos pedir como una actuación o producto al estudiante? Luego, que tengamos también en cuenta el contexto de la región, que puede ser educativo, social, político, económico, cultural, ¿no? Esos contextos hay que tenerlo en cuenta también. Finalmente, cuando elaboramos el desempeño, como les han explicado en las asistencias técnicas, para poder redactarlo, debo de primero colocar el verbo y luego la actuación compleja. A manera de ejemplo, le hemos traído este desempeño que está tomado del DCBN, tal cual. La actuación compleja sería el plantear, la actuación observable es el plantear. Y la actuación compleja estaría dado por el planteamiento de situaciones de aprendizaje del contexto que respondan a determinados propósitos de aprendizaje que permitan al estudiante del ciclo 3 de educación básica construir sus nociones matemáticas. Entonces estoy pidiendo una actuación bastante compleja y he empezado por determinar el verbo, porque tengo que poder ver esa actuación compleja del estudiante. Entonces, ahí tienen un ejemplo de desempeño, acá simplemente para recordarles los elementos que debemos considerar para formular ese desempeño. Entonces, regresando a nuestro ejemplo que habíamos visto del curso Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas 1, ya tengo mi competencia, tengo mi estándar, tengo mi criterio de evaluación. Ahora, ¿qué necesito? Escribir el desempeño. Entonces, a manera de ejemplo, he colocado este desempeño. El primero es referido a la competencia 1. Si yo voy a ver estos criterios de evaluación, que son las capacidades, la comprensión de las características del estudiante y de los conocimientos disciplinares, entonces estoy planteando como un desempeño el que el estudiante pueda explicar los procesos que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes del ciclo 3 de educación básica, sustentado en el enfoque del área, el enfoque de resolución de problemas, ¿no? Y las expectativas que vienen a ser los estándares, pero en este caso de la básica, descritos en el currículo vigente. Acá se habla del currículo vigente de la educación básica porque hago referencia a esos aprendizajes del estudiante. Entonces, uno estaría satisfecho si el estudiante logra explicar esos procesos que intervienen para que el estudiante de la básica pueda aprender la matemática, ¿no? Y que esté sustentada en el enfoque y en los estándares. Bien. A manera de ejemplo, hemos colocado eso. Otro ejemplo para la competencia 2 es que pueda el estudiante de FIT plantear situaciones de evaluación del contexto que respondan a determinados propósitos de aprendizaje, que permitan al estudiante del ciclo 3 movilizar las diferentes competencias del área de matemática. También pueden ver que es una actuación bastante compleja. Finalmente, en lo que respecta a la evaluación, se le pide que aplique instrumentos de evaluación en espacios de prácticas reales,
para identificar los aprendizajes matemáticos de los estudiantes del ciclo 3 de educación básica. Bueno, a manera de resumen, hemos colocado este esquema donde se puede ver la articulación que hay entre las diferentes categorías curriculares con los criterios de evaluación y cómo se concretizan en desempeño. Primeramente, ustedes tienen que identificar los aprendizajes de que deben lograr los estudiantes, ¿no? Para ello recurren, pues, a las competencias, capacidades estándares. Una vez que tienen claro cuáles son esos aprendizajes y de haber leído, por supuesto, lo descrito en el curso, ustedes determinan cuáles son los criterios de evaluación. Ya tienen los criterios de evaluación, pasan a escribir cuáles serían esos desempeños específicos que van a desarrollar en el curso módulo. Bien, entonces, con esto terminaríamos esta primera parte. Muchas gracias por la atención y le doy el pase a Lucía. Gracias. Gracias, Patti. Muchas gracias por todo lo que has compartido. Seguramente ha llegado a fortalecer las comprensiones de los docentes. Y vamos pues a pasar a esta primera ronda de preguntas. Vamos a habilitar micrófonos. Patti, por favor, habilita a los colegas para que puedan levantar la mano y puedan yo darles pase para que puedan hacer sus preguntas. Aquí tenemos una pregunta que nos hace el maestro Julio. Dice, ¿cuáles son las últimas normas sobre la evaluación en educación superior a nivel nacional? Bueno, tenemos la resolución viceministerial 123-2022, Ministerio de Educación, que estamos justamente planteando a través de los diferentes talleres, ¿no? El día de hoy hemos entrado en la parte de evaluación formativa, sobre el enfoque, criterios de evaluación, evidencias de aprendizaje, y en la siguiente sesión, que creo que es donde se van a plasmar más interrogantes, está centrado en el sistema de calificación y el sistema de evaluación, que ya lo vamos a concretizar. Ahora estamos dando varios aspectos de este sistema de evaluación que se está asumiendo. Gracias, Patti. Entonces creo que podemos proseguir y en la siguiente ronda pues seguramente los colegas van a seguir participando. Les invitamos a que vayan registrando sus preguntas. La evaluación formativa de los aprendizajes podemos entenderla como un ciclo o como un proceso, ¿no? Este se inicia con la determinación de los criterios de evaluación, que vienen a ser los referentes para valorar el nivel de desarrollo de las competencias del perfil de egreso de la formación inicial docente. Un segundo momento está dado por la recopilación de evidencias de aprendizaje, donde recogeremos las actuaciones y o productos realizados por los estudiantes frente a situaciones auténticas, y estas están relacionadas con el trabajo docente. Una vez recopiladas las evidencias de aprendizaje, pasamos al tercer proceso, la interpretación y análisis de la información, que se realiza tomando como referencia los criterios de evaluación para identificar, pues, el nivel de desarrollo del aprendizaje alcanzado por el estudiante. Con la información obtenida, pasamos al cuarto proceso, la toma de decisiones, que es recomendable hacerlo en dos aspectos. Uno de ellos es para mejorar mi práctica docente, pues tengo información valiosa que me va a permitir a mí mejorar. Y la otra, en torno a mi estudiante. Puedo ver cuáles son los aspectos que requiere mi estudiante mejorar en forma individual, en forma grupal. También tengo una mirada de cómo están todos los estudiantes. Finalmente, pasamos al quinto proceso, la retroalimentación, que es el centro de la evaluación formativa e involucra una participación activa de los estudiantes. Acá podemos desarrollar la autonomía de ellos. Para lograr esto, se requiere que el docente realice
una efectiva retroalimentación que permita al estudiante ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y cuáles son esas necesidades de aprendizaje para alcanzar el nivel esperado en el desarrollo de las competencias del perfil de egreso. Muy bien. Ahora vamos a ver las evidencias de aprendizaje y las situaciones auténticas. Voy a empezar por las situaciones auténticas. Es entendida por aquella situación que se diseña a partir de los criterios de evaluación. Ya hemos visto, ¿no? Los criterios de evaluación vienen a ser nuestro norte, viene a ser esa guía. Entonces, la situación tiene que responder a esos criterios de evaluación. Y esta situación me debe permitir que el estudiante despliegue sus diferentes competencias. Tiene la característica de ser compleja, desafiante, que haya un propósito definido, puede ser real, puede ser simulada, que responda al contexto e intereses de los estudiantes de la formación inicial docente y puede incluir actividades que admitan más de un camino o forma de solución. Entonces, son diferentes elementos que pueden estar presentes en la situación auténtica. Ahora, algo que quiero resaltar, porque parte de la situación auténtica ya lo habíamos visto hace un momento cuando estuve hablando sobre el enfoque. Quiero resaltar que la situación auténtica podemos diseñarla de dos formas. Con una situación de aprendizaje, es decir, para generar aprendizaje en el estudiante de formación inicial docente. O tal vez como una situación de evaluación, justamente para yo poder recoger cuál es el nivel que han podido alcanzar los estudiantes. Entonces, hay dos formas. Cuando yo me refiero a situación auténtica, recuerden que tenemos dos formas de poder diseñar esta situación. Bueno, para profundizar sobre las situaciones, actividades auténticas, tareas auténticas, recomiendo ver la videoconferencia de Graciela Loureiro, que es una experta uruguaya que nos acompañó en el año 2021 para podernos dar claridad sobre estas situaciones auténticas. Es una conferencia de aproximadamente 1 hora, donde con mucho detalle nos empieza a hablar de estas diferentes características que tienen las situaciones, nos brinda ejemplos, analiza nuestro DCBN también, así que todos están cordialmente invitados para profundizar en cuanto a lo que es las situaciones auténticas. Bien, ahora sí, voy a retomar el ciclo de la evaluación formativa para centrarme en la recopilación de evidencias de aprendizaje. Una vez que nosotros tenemos definidos los criterios de evaluación, vamos a proceder a la recopilación de evidencias. Entonces, pasamos a la recopilación de evidencias de aprendizaje, que estas evidencias de aprendizaje deben de responder a esos criterios de evaluación. Tenemos que definir cuáles van a ser esas evidencias de aprendizaje. Estas deben ser recogidas en situaciones de evaluación, en situaciones auténticas de evaluación. Ya saben que tienen ciertas características, que sea realista, desafiante, compleja y otras características más. Luego, estas evidencias de aprendizaje se recogen aplicando una serie de instrumentos de evaluación. Pueden ser pruebas de desempeño, portafolios, bitácoras, diarios. Eso hay que definirlo con el equipo de docentes para ver cuáles van a ser los instrumentos de evaluación más apropiados para el recojo de la evidencia. También podemos hacer uso de rúbricas de evaluación. De esta manera se garantizará que las actividades programadas se orienten realmente a los aprendizajes previstos en la formación inicial docente. Se destaca que los criterios de evaluación, desempeños, evidencias e instrumentos de evaluación deben ser compartidos por el docente a sus estudiantes al inicio del ciclo, en el curso, en el módulo. Ellos tienen que tener claridad
sobre cuáles son esos criterios de evaluación que van a tener, ¿no? Muy bien. Acá quiero destacar que las evidencias de aprendizaje tienen dos características que deben cumplir. Tienen que ser válidas y tienen que ser fiables. La evidencia es válida cuando responde al criterio de evaluación. Entonces, por eso decíamos que la evidencia debe responder ese criterio de evaluación. Si responde, decimos que esa evidencia es válida. Es fiable cuando el estudiante manifiesta un desempeño similar en tareas que miden el mismo aprendizaje. Entonces vamos a encontrar un comportamiento del estudiante de forma similar en las diferentes tareas. Entonces eso sería fiable. La evaluación formativa requiere que el docente recopile diferentes evidencias para poder luego tomar una decisión del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante. Bueno, a manera de ejemplo les he traído esto del planteamiento de una evidencia en el mismo ejemplo anterior que habíamos estado viendo. Ya teníamos nuestros criterios de evaluación, les había presentado una serie de desempeños, ¿no? Y finalmente ahora vamos a ver cómo sería la evidencia del mismo curso planteado anteriormente. Entonces, acá se ha propuesto que la evidencia sea la elaboración de un informe de resultados de la aplicación de cuestionarios de matemática a un grupo de estudiantes del ciclo 3 de educación básica en una institución educativa de la localidad. El informe va a incluir orientaciones sobre los procesos matemáticos que intervienen en la construcción del número, evolución del conocimiento del espacio, el razonamiento geométrico, el razonamiento algebraico y niveles de comprensión de gráficos estadísticos. En el marco del enfoque del área. Lo he pintado con color para que vean la relación de la evidencia con los desempeños planteados. Esta evidencia, hemos planteado una sola evidencia, me va a permitir que los estudiantes movilicen diferentes capacidades de las tres competencias. A ver, veamos. Cuando yo señalo orientaciones sobre los procesos matemáticos, ya me estoy yendo a la competencia 1. Y justamente el primer desempeño dice, explica los procesos matemáticos que intervienen en el aprendizaje. Y señalo cuáles van a ser esos conocimientos que se van a ir movilizando. Ya, entonces ahí estoy guardando la relación entre la evidencia y el primer desempeño referido a la competencia 1. Luego, para la competencia número 2, que es referida a la planificación, y yo quiero que planteen situaciones de evaluación del contexto y que respondan a determinados propósitos, ellos van a elaborar un cuestionario de matemática dirigido a un grupo de estudiantes del ciclo 3 de educación básica. Entonces, va a haber un propósito definido, se va a plantear esas situaciones de evaluación a través de este cuestionario y son para el ciclo 3. Entonces, he encontrado esta evidencia que guarda esa relación con el desempeño propuesto. Y finalmente, van a aplicar instrumentos que me señala el último desempeño. Y para ello, acá justamente la evidencia dice esto. Se va a elaborar un informe de resultados de la aplicación. Ellos van a aplicar ese cuestionario en un grupo de estudiantes de educación básica, como que se juntan las competencias de planificación y la de evaluación. Por una parte tienen que hacer el diseño de las situaciones y por otra parte lo van a aplicar, ¿ya? Entonces, a través de esta evidencia, espero que vean cómo los diferentes desempeños van a estar presentes acá y se movilizan las diferentes capacidades de las competencias priorizadas. Ahora, no solamente es suficiente la evidencia, necesito que se concretice más a través de una situación auténtica. Entonces, realmente van de la mano la construcción de la evidencia con la construcción de la situación auténtica, ¿ya? En este caso, hemos colocado como situación auténtica
que van a elaborar el informe de resultados de haber evaluado a los estudiantes del ciclo 3 de educación básica de una institución educativa cercana a la escuela o al instituto. Esta evaluación o el informe de resultados va a incluir orientaciones sobre el aprendizaje de la matemática en 4 secciones. Estas secciones están relacionadas con las competencias del área de matemática. Uno para resolver problemas de cantidad, otro para la otra competencia de la educación básica, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. La tercera es resuelve problemas sobre forma, movimiento y localización, y la última sobre gestión de datos e incertidumbre. Ahora he marcado con color la relación que hay entre la evidencia, donde es más explícito esos procesos matemáticos, con la forma como lo vamos a ir presentando a través de estos cuadernillos. Entonces, el primer fascículo denominado que saben los estudiantes en torno a la resolución de problemas de cantidad, está relacionado con la construcción del número. Lo que es forma, movimiento y localización está pintado en naranja y se relaciona con los procesos matemáticos de evolución del conocimiento del espacio, del razonamiento geométrico. Luego, en relación a lo que es regularidad, equivalencia y cambio, está relacionado pues con el razonamiento algebraico. Luego tenemos el último fascículo, que es sobre resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Está relacionado con los niveles de comprensión de gráficos estadísticos. Todo para el ciclo 3. Bueno, esta es la forma como se ha ido construyendo, pero en el borrador inicial íbamos cambiando. Recuerden que la situación auténtica tiene una serie de características, entonces teníamos que ver que sea compleja, que sea desafiante, que involucre a los estudiantes para que puedan trabajar de forma colaborativa. Entonces, esto es necesario que nosotros movilicemos a todos los estudiantes para tener este producto al término del ciclo. Un solo estudiante no lo va a poder hacer. Es una tarea muy compleja. Entonces, sí pueden participar los diferentes estudiantes. Ellos pueden autoevaluarse, coevaluarse. Realmente es una tarea que va a demandar bastante tiempo. No se va a poder hacer en una sesión, en 2 sesiones, ¿no? Entonces, ya teniendo claridad sobre cuál va a ser mi situación auténtica, cuál va a ser mi evidencia, yo puedo plantear mis unidades de aprendizaje. Entonces, con el equipo de la DIFOI, cuando nos hemos reunido a revisar este curso, consideramos que era pertinente plantear 4 unidades. La primera unidad referida a las nociones y significado de número de operaciones aditivas, tal como lo pueden ver en pantalla. Se ha decidido por esa unidad. ¿Por qué? Porque en la descripción, uno de los conocimientos que destaca, que está en rojo, me hablan de las nociones y significado del número y de las operaciones aditivas, ¿no? Entonces, eso lo he utilizado para determinar la unidad 1. Pero en la unidad 1 no solamente voy a trabajar la competencia 1, también voy a trabajar la competencia 2. Entonces, cuando se ha conversado, se ha señalado que vamos a trabajar la parte disciplinar, la parte didáctica, la parte curricular de esta competencia, el resolver problemas de cantidad, esa es la relación que hay, ¿no? Pero también vamos a empezar a trabajar el planteamiento de situaciones referidas al significado del número de estas operaciones aditivas. Y de una vez vamos a aprovechar para ver la parte evaluativa. Si los chicos tienen claridad sobre lo que se trabaja en esta competencia, resuelve problemas de cantidad, los procesos que implica, si han planteado esa situación de aprendizaje o la situación de evaluación, perdón, entonces van a poder aplicar y luego poder recogerlo, la evidencia, aplicando un instrumento, interpretando esa información. Y lo mismo va a ser con las otras unidades. La unidad 2, referida a equivalencia y patrones, también se ha utilizado como insumo lo que se señala
en la descripción del curso, pero ya saben, esta unidad 2 se va a trabajar para la competencia 1, para la competencia de planificación y para la competencia de evaluación. Se sigue la misma lógica, ¿no? Se ven los aspectos disciplinares, los aspectos didácticos, curriculares, a la vez se da énfasis a la planificación. Vamos a planificar esas actividades de evaluación y se van a aplicar. Luego tenemos la unidad 3, referida a lo que es la geometría, ¿no? En relación con la descripción del curso, y se trabaja para la competencia 1, la competencia 2 y luego para la competencia 3. Finalmente tenemos la unidad 4, para lo que es el trabajo de suceso y manejo de datos, relacionada con la competencia resuelve problemas de geometría, perdón, de estadística, ¿no? Que se llama gestión de datos e incertidumbre. Entonces, esa sería la competencia y va a tener la misma forma de trabajo. Se desarrollan los aspectos didácticos, los aspectos disciplinares, los aspectos curriculares. De ahí se procede a ver aspectos de la planificación para poderlo aplicar con los estudiantes. Finalmente vamos a la última competencia, donde aplicamos el cuestionario, recogemos la evidencia con los estudiantes del ciclo 3, analizamos y elaboramos el informe. Entonces, de esa manera, en cada una de las unidades se van abordando las diferentes competencias y vamos construyendo la evidencia que se está solicitando. Entonces, es el planteamiento de una sola evidencia, pero se va a ir monitoreando mientras vamos avanzando las diferentes unidades que conforman el curso. Bueno, este es un ejemplo. En un momento vamos a abrir al diálogo para poder conversar sobre esta propuesta. Pueden haber otras propuestas más. Va a depender de las decisiones que tome el equipo de docentes, ¿no? Bien. Bueno, una vez que tenemos claridad sobre cuáles van a ser esas evidencias, las situaciones auténticas, recopilamos las evidencias, entonces tenemos que proceder a analizar los resultados para luego pasar a su interpretación y finalmente dar una valoración. Cada evidencia recogida debe ser revisada cuidadosamente, tomando como referencia los criterios de evaluación. El análisis de los resultados me va a dar una visión general de cómo está todo el grupo de estudiantes en relación al desarrollo de las diferentes competencias, pero también me va a dar información sobre cada uno de los estudiantes para yo poder ver sus fortalezas y debilidades. La interpretación de las evidencias se realiza en base a cada criterio de evaluación, lo que permite conocer lo que han comprendido los estudiantes, cuáles son los errores más comunes, qué habilidades están o no adquiridas. En la medida que nosotros recopilemos información clara, específica y registrada en diferentes momentos, contaremos con una mejor aproximación al desarrollo del aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Entonces, han visto en el ejemplo anterior que tenemos 4 momentos en los que vamos a ir recogiendo estas evidencias, ¿no? A través de la unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Entonces, los aspectos que yo voy viendo cuando desarrollen el trabajo en la unidad 1 me sirven a mí para dar una retroalimentación y ellos puedan mejorar para el trabajo de la siguiente unidad. Entonces, cuando se estén desarrollando en la unidad 2, los estudiantes van a estar alerta de aquellas cosas que no salieron del todo bien en el trabajo de la unidad 1 para que lo puedan ir mejorando. Bueno, luego otro aspecto muy importante viene en la valoración de la evidencia, es que no solamente esta evidencia sea revisada por el docente formador, ¿no? Siempre es importante que los estudiantes puedan participar, que puedan autoevaluarse, tener claridad ellos mismos sobre cuáles son esas competencias que les van a evaluar,
Para ellos tal vez no sea tan claro el DCBN, entonces tenemos nosotros que dialogar con ellos en un lenguaje sencillo para que comprendan esas competencias, cuáles son esos criterios de evaluación que están interviniendo en esta evaluación y ellos puedan autoevaluarse y monitorear su aprendizaje. Y lo mismo con sus compañeros, ¿no? Que reciban una retroalimentación de parte de ellos. Y esto se contrasta pues con lo que el docente ha podido ir trabajando con ellos. Entonces, nosotros hacemos la recomendación que la autoevaluación, coevaluación se mantenga a lo largo del ciclo. No tienen un peso la autoevaluación y coevaluación para efectos de reporte de la calificación del curso, pero es bueno que los estudiantes vayan aprendiendo estas dinámicas para que puedan ir mejorando. Bien, hasta acá. Te doy pase, Lucía. Muchas gracias. Para esta segunda ronda de preguntas vamos a utilizar otra herramienta que ya conocemos, hemos trabajado también, y si no, vamos a en estos momentos a copiar el enlace. Patti ahí está abriendo ya el Jamboard, que es una pizarra donde podemos ir registrando nuestras preguntas. Voy a copiar el enlace, ahí lo tienen en el chat, por favor, dan clic en el enlace y van a encontrarse con esta pizarra donde ustedes pueden seleccionar su nota. En esa nota, Patti está haciendo el ejemplo. Patti, si nos ayudas, escribe la nota adhesiva, selecciona la nota adhesiva, escriben y luego lo guardan. Así es, miren cómo Patti está trabajando, lo guarda y se va a presentar en la pizarra. Así es. Ahí tienen, acabo de copiar el enlace para que entren a la herramienta Jamboard y puedan ir escribiendo ahí sus preguntas. Los colegas siguen ingresando, te informo, Patti, nuestra asistencia ha subido. Tenemos en estos momentos 44 asistentes. Así es que los invitamos, por favor, 45 en estos momentos, los sigo admitiendo. Los invitamos a hacer sus preguntas, pueden ser de este bloque o pueden ser del anterior. Patti está atenta para poder responder. Empezamos con estas dos primeras preguntas que aparecen acá en amarillo. A ver, ¿cuáles son los instrumentos más recomendados para el sistema de evaluación con los estudiantes, ¿no? En este enfoque del desarrollo por competencias, no todos los instrumentos son los más apropiados. Entonces, yo les voy a recordar de que nosotros hemos hecho la publicación de un documento de orientaciones denominado Orientaciones para la evaluación formativa de los aprendizajes de los estudiantes de formación inicial docente, ¿no? En el marco de los DCBN 2019 y 2020. Entonces, en ese documento que acompaña a la RBM 123-2022, señalamos algunos instrumentos que ustedes podrían utilizar. Acá estamos mencionando la lista de cotejo, pero no que no sea una simple lista de cotejo donde marquemos sí, no, sino que hay una columna más donde señalemos observación. De esa manera hacemos más completa los diferentes elementos que estamos observando. Ya no lo colocamos en que si tiene esa conducta o no la tiene el estudiante, sino vamos a poder agregar una pequeña nota aclaratoria sobre ese comportamiento que estamos observando, ¿no? Y justamente, hablando de estos instrumentos de lista de cotejo, en la página 35, acá que lo tengo en mano, acá, se puede apreciar de que hay una lista de cotejo para evaluar la formulación de una situación auténtica. Y de pasada voy a responder a esta pregunta. ¿Qué hace que una situación auténtica sea eficiente y retadora? Pues que tenga estos elementos, que sea realista, que sea compleja y desafiante, que haya un propósito definido, que hayan destinatarios, desempeño de roles, restricciones e incertidumbres, que se usen una variedad de estrategias, que el tiempo sea más o menos extenso, uso de contextos colaborativos, que haya autoevaluación y coevaluación. Entonces, son características que hacen que una situación sea eficiente y retadora. Respondiendo a la pregunta, puedo hacer
uso de una lista de cotejo. En ese documento que se ha enviado a los diferentes pedagógicos el año pasado, a fines del año pasado, está en la página 35, ¿no? Es una pequeña lista de cotejo que nosotros también lo utilizamos justamente cuando hemos armado la situación auténtica que le hemos presentado. Veíamos que le faltaba algo, pero esta situación le falta este elemento. Entonces íbamos ajustábamos la evidencia, la situación auténtica, ¿ya? Ambos van de la mano. Y como les dije también, no necesariamente una situación auténtica tiene que tener todos los elementos que vemos ahí. A veces sí pueden tener todo, pero no siempre. Entonces nosotros tenemos que decidir, ¿no? Depende del momento en que lo estemos usando. Otro de los instrumentos que es apropiado en esta evaluación de competencia es el uso de portafolios, que sé que ustedes están muy bien acostumbrados a usarlo. El uso de portafolios también es una gran ayuda. Y también ahí describimos el uso de portafolios desde la página 36 hasta la página 39, ¿no? Con bastante detalle. Bueno, también tenemos las bitácoras, los diarios de clase que pueden utilizar cuando son elementos bastante apropiados. Y luego, por acá me preguntan qué diferencia existe entre las rúbricas y la lista de cotejo. Bien, eso es muy importante mencionarlo. Mientras que en una lista de cotejo tenemos nosotros declarado lo que vamos a observar, ¿no? Y marcamos si lo tiene o no lo tiene, y luego podemos hacer un agregado para poder poner alguna observación, que es la recomendación para que ustedes lo utilicen y que no sea cerrada. En una rúbrica yo puedo describir por niveles los aprendizajes que corresponden a cada uno de esos niveles, y teniendo como si fuera una rúbrica analítica, teniendo el criterio de evaluación. Yo puedo poner un criterio de evaluación y de ahí empezar a describirlo por niveles. Entonces, en cada nivel voy a indicar un aprendizaje diferente, porque se supone que cada nivel debe ser diferenciado. Entonces, esa sería la diferencia. Y justamente hemos destinado la sesión número 3 para trabajar con las rúbricas, para que ustedes puedan elaborar rúbricas, ¿no? Que pensamos que es una herramienta muy importante para poder evaluar competencias. Entonces, hemos destinado todo un taller para ello. Ya. Ahora Pati, vamos a ver. Sí, Pati, a modo de comentario, adelante. sí, quería un poco socializar en que algunos pedagógicos, el año pasado que estuvimos trabajando la construcción de los sílabos y también íbamos a mirarlo justamente el tema de los instrumentos, desarrollaban y utilizaban listas de cotejo sabiendo que son cerradas, pero agregaban una columna donde para poder determinar si era sí o no, consideraban una evidencia o algunas evidencias. Y eso también hacía que el documento o este instrumento fuera más observable, más objetivo, ¿no? Quería dártelo como recomendación porque también puede ayudar. Si es que el instituto o la escuela opta por usar listas de cotejo, no olvidar de que tiene que haber una evidencia para determinar finalmente la respuesta o la decisión que vamos a tener. Así es. Muy bien, gracias, Lucía. Ya. Luego acá tenemos otra pregunta. ¿Una misma rúbrica puede ser usada por varios cursos? Por supuesto que sí. Justamente era una de las recomendaciones que nos estaba dando Wiggins y McToy, donde señalaban que si mantenemos nosotros los criterios de evaluación de forma permanente, permite que el trabajo del docente también sea más eficiente en la elaboración de las rúbricas, porque la rúbrica la podemos mantener. Por ejemplo, he visto que en la mayor parte en todos los DCBNs, el curso de resolución de problemas matemáticos y el curso de comunicación tienen las mismas competencias. Competencia 1, la competencia 8, si no me equivoco, y la competencia 11. Por ejemplo, para la competencia 11, nosotros podríamos tener la misma rúbrica
¿no? Para poder evaluar. Pero por supuesto, yo como profesora de matemática, mi centro de atención van a ser los conocimientos matemáticos y el profesor de comunicación, su centro de atención van a ser los conocimientos en el área de comunicación, ¿no? Pero las capacidades de la competencia de TIC se mantienen, por tanto las descripciones van a ser similares. Por eso es muy importante el trabajo colegiado. Se facilitan ustedes viendo en forma conjunta cuáles van a ser esos elementos que va a tener. Mantenemos los mismos criterios de evaluación y estoy segura que también esas descripciones podrían ser de forma muy similar. Por acá hay otra pregunta. Ya, a ver esto. Dice, en cada sesión es necesario recoger evidencia o con qué frecuencia es recomendable. Va a depender de la planificación de ustedes, de lo que han organizado, ¿no? Por ejemplo, yo les estaba señalando hace un momento, a manera de ejemplo, una evidencia. Una mega evidencia, ¿no? Que lo iba a trabajar en la unidad 1, 2, 3, 4, pero dividida por diferentes componentes, ¿no? Hay diferentes conocimientos en cada unidad, pero para poder tener un producto terminada la primera unidad, necesito ir monitoreando su desarrollo en cuanto al trabajo de la competencia 1, de la 2 y de la 5, porque yo había priorizado esas capacidades según el DCBN. Termino la competencia 1, luego la competencia... termino la unidad 1 y luego me pasaría a la unidad 2. Ahora, ¿con qué frecuencia lo haría? Se supone que periódicamente yo voy a tener un cronograma para poder ir revisando esos avances de los estudiantes. Es una sola evidencia al término del ciclo, pero no significa que voy a destinar un solo día para poder dialogar con los estudiantes sobre ello. Lo voy a trabajar en las 4 unidades, pero no lo puedo dejar al final de la primera unidad o al final de cada unidad, sino tengo que hacer un cronograma de trabajo para ver en qué momentos se puede ir revisando esa evidencia de aprendizaje. Todo va a depender de la planificación que tenga. A ver. Ya, acá. La rúbrica puede ser usada en un mismo ciclo o puede ser empleada en varios ciclos. Claro, justamente lo que señalábamos, ¿no? Si los criterios de evaluación se mantienen constante, entonces será una rúbrica muy similar en varios ciclos del primero al quinto ciclo, ¿no? La puedo ir graduando de acuerdo a cómo van avanzando los estudiantes. Y se va a marcar una gran diferencia cuando pase al nivel 2 del estándar, es decir, del ciclo 6 al ciclo 10. Se mantiene el criterio de evaluación, pero ya las descripciones que van al interior sí se va a marcar una gran diferencia cuando se pase del ciclo 6 al 10. Podemos emplearla en más de un ciclo, la misma rúbrica. Ya, acá hay una pregunta. ¿Podría explicar más acerca de la caracterización de los estudiantes? Bueno, nosotros justamente, la norma señala, ¿no? Que cuando elaboramos los desempeños hay que tener en cuenta las características de los estudiantes, ¿no? Todos los estudiantes no son iguales, hay muchas diferencias. Nosotros en el DCBN hemos colocado unos desempeños bastante generales, pero si estos desempeños los miro en torno a los aprendizajes que tengo en determinada escuela, van a tener que ajustarse de acuerdo a esa realidad. Los estudiantes tienen determinadas características. Si yo veo en el diagnóstico que hago de los estudiantes que están bajos en determinada capacidad, que no están en el nivel que deberían estar, entonces voy a tener que esas necesidades de aprendizaje del estudiante considerarlo en mi planificación, ¿no? Dar mayor esfuerzo para que vayan mejorando en esas competencias y capacidades donde se encuentren más bajos. Sí, realmente esos desempeños que aparecen en el DCBN pueden ser utilizados
como ejemplo para ustedes, pero deben de ser confrontados con la realidad en la que están trabajando para poderlos ajustar, pues, ¿no? Y finalmente hay una pregunta por acá. ¿Cuál es la mejor forma de recojo de evidencias de aprendizaje? Ustedes tienen que tener una organización para ese recojo de evidencias, ¿no? Ya una vez que tengan la evidencia clara de lo que quieren, bueno, hacerse un cronograma de trabajo de cómo se va a recoger esa evidencia. En el ejemplo anterior, yo les he dicho que la evidencia la voy a recoger en 4 momentos, pero no lo puedo recoger al término del o sí, lo podría recoger esa evidencia al término de cada unidad, pero debo pilotearlo, monitorearlo antes de que termine cada unidad, porque si no, tal vez no salga el trabajo como lo desearía. Es un trabajo colaborativo donde intervienen varios estudiantes. Entonces hay que ver de qué manera lo organizo para que pueda tener buenos resultados esa evidencia. Mucho depende del trabajo de ustedes, de la organización que tienen, no solamente del desempeño que van a mostrar los alumnos, porque si yo voy el primer día de clase de la unidad 1, les explico cuáles son los criterios de evaluación, los estudiantes lo tienen claro y les digo fecha de entrega de acá a 4 semanas. Y solamente me preocupo por recoger esa evidencia de acá en 4 semanas, creo que no va a ser adecuado, ¿no? Para ellos, porque van a haber varias interrogantes en el camino que hay que irlo conversando con ellos, dialogando. Por eso es necesario hacer unos cortes para ir revisando esa evidencia, cómo le están avanzando. Gracias. Adelante, Lucía. Listo, Patti, muchas gracias. Creo que las preguntas nos han servido de evidencias para ver cómo los colegas están siguiendo el taller y su nivel de interés. Estamos contentas porque vemos cómo se está relacionando con lo que se está desarrollando. Entonces pasaríamos a la siguiente parte, Patti, la última parte ya de este taller, para poder presentar cuál va a ser el reto para nuestro siguiente encuentro, que es el próximo lunes. Bien, en esta diapositiva hemos querido dar claridad de lo que queremos que ustedes elaboren, ¿no? Primeramente, les pediríamos que se agrupen por institución formadora para esta actividad. Entonces, por ejemplo, si de determinada escuela hay 3 docentes formadores, se agrupan los 3 docentes para hacer el trabajo. Si hay 15 docentes, igual. Los 15 docentes se agrupan por su institución formadora, ¿no? De acuerdo a su institución. Instituto o escuela se van a agrupar. El número de participantes ya depende de ustedes, de los participantes que están acá, pues, ¿no? Bien. Ahora, ¿pero somos de diferente especialidad? Sí, son de diferente especialidad, pero vamos a hacer un trabajo colegiado. Hemos dicho que hay rúbricas que lo podemos usar docentes de diferentes especialidades. Entonces, lo que vamos a aprender a través de este ejercicio va a servir para todos. Una vez que están agrupados por institución, van a seleccionar un curso o un módulo de determinado programa de estudios. Ustedes deciden. Ahí van a conversar y que esté, por supuesto, desarrollando la institución formadora ese programa de estudios, ¿no? Para que les sirva. Entonces, están docentes de diferentes programas de estudio, van a coordinar para poder hacer este trabajo. ¿En qué programa de estudios van a trabajar? ¿Qué curso? También puede ser módulo si desean. Bien. Luego van a escribir los datos informativos del curso, módulo y nombre de los docentes participantes para que nosotros sepamos de qué programa de estudio es, de qué curso van a trabajar, quiénes están participando. Luego van a señalar los aprendizajes del curso o módulo en una plantilla que tenemos para ustedes, que en un momento lo voy a presentar. Y va a estar de acuerdo a las competencias priorizadas
en ese curso o módulo que ustedes han escogido y de acuerdo al DCBN, por supuesto. Luego, ustedes van a plantear, una vez que tengan todo ello, van a plantear los desempeños, evidencias y situaciones auténticas del curso módulo en la plantilla número 2. Y esto tiene que estar en correspondencia con los criterios de evaluación. En la plantilla 1 se va a pedir que señalen cuáles son los criterios de evaluación. Finalmente, nosotros queremos ese archivo digital. Por tanto, el archivo lo van a nombrar colocando el nombre de su instituto o escuela. ¿Ya? De esa manera, nosotros en la próxima sesión vamos a poder señalarles a ustedes los trabajos de qué pedagógicos son y vamos a poder revisarlos acá. Bueno, les pedimos que por favor este trabajo lo hagan hasta este viernes, 31 de marzo, para tener el tiempo de poderlo revisar y presentar la próxima semana. Les estamos brindando un link para que ustedes puedan subir ese archivo en esa carpeta que hemos creado. Entonces, en esa carpeta va a estar el trabajo de un pedagógico, el trabajo del pedagógico número 2, del pedagógico número 3. Y nosotros vamos a poderlo revisar. Bien. Entonces, en el material digital que le vamos a enviar aparece este cuadro. Ustedes colocan el nombre de su programa de estudio, el nombre del curso o del módulo, uno de los dos, por favor, solamente de un curso. Los docentes que han participado en este trabajo. A continuación, esta es la plantilla que les pedimos que llenen. Van a escoger el nombre del curso o módulo y van a colocar, puede ser una captura de pantalla del DCBN o lo copian y lo pegan en el cuadro, no hay problema. Luego, si acá en ese curso ven que priorizan las competencias 3, 4, 5, entonces acá va a estar la competencia 1, la competencia 3, la competencia 4 y la competencia 5. Van a copiar el estándar de cada una de esas competencias y van a pintar con colores los aprendizajes que en la descripción encuentran que corresponden con la competencia. Lo mismo que hicimos nosotros. Yo le presenté el curso con 3 colores. Entonces, si la competencia, por ejemplo, la competencia 3 le pongo color azul. Ya no se llama A, sino competencia 3 va a estar de color azul. Solamente pinto los aprendizajes de ese estándar que están relacionados con la descripción del curso. ¿Ya? El estándar tiene muchos aprendizajes. No lo vamos a poder trabajar todo en un solo curso. ¿Ya? Pero sí algunos aprendizajes. Eso lo vamos a pintar. Luego paso a la siguiente competencia. Hago el mismo ejercicio. Leo la descripción del curso. En este caso puede ser la competencia 4. Lo pinto de rojo, lo que corresponde a la competencia 4. Acá en la tabla, en el estándar, pinto los aprendizajes relacionados con esa competencia en color rojo y finalmente veo cuáles son los criterios de evaluación. Ya saben que la recomendación de parte de nuestra es que sean las capacidades. Tienen que, de acuerdo a lo que han pintado en el estándar, ver cuáles son esas capacidades que guardan relación con esos aprendizajes que han pintado. Y lo mismo con la última competencia. ¿Ya? El mismo ejercicio que yo les he presentado, esperamos que ustedes lo hagan. No lo hacemos en este momento por el tiempo. Podría demorar este ejercicio un poquito alrededor de 1 hora, 30 minutos, pero no tenemos ese tiempo. Por eso hemos decidido que lo hagan de forma asincrónica. ¿Ya? Entonces, una vez que tienen claro cuáles son los criterios de evaluación o las capacidades, lo escriben acá o lo copian de la plantilla anterior y elaboran los desempeños específicos, ¿no? ¿Pueden tomar como referencia los que aparecen en el DCBN? Sí, pero acuérdense de que ustedes tienen una realidad diferente, ¿no? Cada uno de ustedes tiene realidades diferentes, entonces consideren esas características que tienen sus estudiantes en el momento de elaborar los desempeños, el contexto de su localidad también, pueden colocarlo como parte de ese desempeño. ¿Ya? Y acuérdense que el desempeño tiene 2 elementos. El primero, tengo que colocar una actuación observable.
Y en segundo lugar, que sea compleja. Y en esa complejidad pueden hacer mención pues al contexto, a esas características de sus estudiantes. Bien, teniendo los desempeños, pasamos a colocar una evidencia, algo que sea observable, ¿no? Y va de la mano con la situación auténtica. Entonces van ustedes colocando su evidencia y su situación auténtica. ¿Pueden colocar una evidencia para cada competencia? Sí. ¿Pueden tener ahí 3 evidencias? Sí. ¿Pueden tener una sola evidencia como lo hemos presentado nosotros? También. Ya depende de lo que ustedes coordinen como evidencia para este curso. En pantalla estoy mostrando el material al cual van a acceder ustedes. Les acabo de colocar el link en el chat del team. Cuando coloquen ese link, ustedes van a acceder a este material que pueden ver en pantalla. Primeramente van a tener unos documentos generales que va a ser para el uso de todos los talleres. La RBM número 123, luego el oficio múltiple donde se brinda un documento de orientaciones. Hay unos videos donde se ha hecho la presentación de la norma de evaluación, luego del sistema, bueno, de la calificación en el CIA también. Ahí están los links para que puedan acceder ustedes. Y luego en relación al taller 1 tienen ustedes primeramente la presentación del taller, ¿no? El PPT, ahí lo tienen ustedes en este link, le dan clic al link y los va a llevar al PPT. Luego el documento de competencias, capacidades y estándares del perfil de egreso que les va a ser muy útil para esta primera tarea. De esa manera leen la competencia, qué es lo que significa cada una de las capacidades y tienen luego al estándar. A ver, por ejemplo, voy a entrar acá, lo copio, lo pego y entraría al documento. Este es el documento que les hago mención, que va a ser muy útil para la tarea. Ahí tienen la definición, bueno, el dominio 1, que ya lo tenemos definido y también está en el DCBN. Luego la competencia 1, ¿qué quiere decir esa competencia? La definición de cada una de las capacidades. Y a continuación, los estándares, ¿no? Entonces, va a ser muy útil este material para su trabajo. Y lo mismo pasa con cada una de las competencias. Bien. Luego tienen ustedes, para profundizar, las videoconferencias que les señalé. Ahí están linkeadas hacia el canal YouTube de la DIFOI, a donde pueden ir para verlos. También el PDF está linkeado con estos links. Y luego tienen como la tarea lo que les había señalado, ¿no? Su presentación en el Padlet. Hoy día no hemos tenido mucho tiempo para mantenerlos en el Padlet, así que queda como tarea para que ustedes puedan presentarse. Tienen toda la semana para poder completarlo. Indican ahí brevemente su nombre pedagógico, cuáles son las expectativas que tienen en torno a los talleres. Y en segundo lugar, acá hay un link donde van a colocar sus materiales de la tarea. Ministerio de Educación. Compunche Perú. Gobierno del Perú.